Bueno, buenas noches. Para nosotros es un momento fantástico, porque ha sido un camino bastante largo. 2004 es increíble, pero ya pasaron 7 años que empezamos a pensar en esto. Mucha gente ahora al entrar estaba imaginando con qué se vendrán, con qué invento no será esto del terruño. Y lo que se van a dar cuenta es que acá no hay ningún invento. Acá capaz que el único mérito que hay es haber juntado una forma de producir del Uruguay de toda la vida, de nuestros padres, nuestros abuelos y de toda la vida, con gente que desde que yo soy chico al menos se dice que paga por lo natural, por lo ecológico, por el bienestar animal, por una cantidad de cosas. Y bueno, y esto es un esfuerzo de juntar esas dos cosas, así que no van a ver absolutamente ningún invento en esta exposición. Vamos a hacerla lo más rápido posible, porque el café está lejos, como decía Gustavo. Bueno, simplemente para quien no están en el sector ganadero, yo sí tengo que presentarles el contexto. Tienen que saber que estamos hablando del rubro carne que en el año pasado fueron 1.620 millones de dólares, 24% de las exportaciones del Uruguay. Esas 4 rayas, la celeste, la bordó, la amarilla y la otra celestita clara, son de abajo hacia arriba la leche, la madera, los granos y la carne. El Uruguay pasó de 2.200 millones en 2003 a 6.600 millones de exportación en el año 2010, y el 80% de ese aumento lo explican 4 productos agropecuarios. En estos tiempos en los que se está poniendo al campo en un banquillo, es bueno saber esas cosas. La carne es un producto entonces para el Uruguay el número 1 casi todos los años. Algún año ha estado la agricultura ahí amenazándolo y la forestación seguramente hacia el futuro. Se vende, sin embargo, absolutamente como un commodity. ¿Qué es un commodity? Es algo que no tiene algún agregado de valor especial, más allá de aquel de lo que es industria seria, un país serio, que es lo que vendemos. Podríamos hacer toda una charla sobre el commodity, valor agregado y todo demás. Yo creo que este gráfico es fantástico por lo simple. En el año 2005... estas son las exportaciones de acá a la izquierda. En el año 2005, en azul, el Uruguay le exportó a Estados Unidos 317.000 toneladas de carne. En el año 2008, es decir, 3 años después, le exportó 36.422 toneladas de carne. Es decir, exactamente la 10ª parte. ¿Ah? ¿Cómo es posible que un país que fue el mayor proveedor que tuvo Estados Unidos en el año 2005, nadie le exportó en el año 2005 a Estados Unidos lo que Uruguay le exportó, pueda desaparecer a los 3 años de ese mercado sin dejar rastro? Y bueno, y eso quiere decir commodity. El commodity, yo entro, yo salgo, yo ahora le vendo a Rusia y después pues me voy, y después se congela el puerto de Rusia y me voy para Europa, y si no es Europa me voy para Japón, me voy para cualquier lado. Entro, salgo, y con eso obtengo una estabilidad en mi forma de producir. Los precios son estables, no hay sorpresa, pero tienen una contracara. Pero es decir, esto quiere decir de que cuando nosotros desaparecimos, nadie nos extrañó. En Estados Unidos, nadie nos extrañó. Es imposible que nos hayan extrañado si nosotros desaparecemos de esta manera. Por lo tanto, no hay la menor vinculación en el commodity entre quien la vende y quien la compra, el consumidor final. Siguiente, que soy yo. Este producto que estamos hablando, en azul tienen los precios de exportación y en rojo tienen los volúmenes de exportación. Ha tenido una evolución constante del 18% desde el año 2002 hasta acá. Todos los años podemos esperar de que haya un aumento de 18% en el valor de este producto, con esta tendencia. También se puede ver aquí que
A diferencia de otros productos, en la carne, el 2008 fue un año excepcionalmente bueno, pero el 2009 no fue una crisis. Es decir, se volvió a la línea en la que se venía. Eso quiere decir que este es un mercado sano, en el que hay muy poca especulación financiera y que sube porque hay alguien que quiere comer un poco más de carne. La razón de que esta raya sea para arriba es de que cada vez hay más gente comiendo carne. La faena tuvo su pico en el 2006 y hoy se mantiene estable y peleando los 2.200.000 vacunos, y eso suponemos que no va a corregirse mucho, así que este país, por el lado de los grandes volúmenes de carne, no parece tener mucho futuro, ya que la agricultura y la forestación han hecho perder fácilmente 1 millón de hectáreas a la ganadería. La carne a ese que le vendemos entonces a Estados Unidos entra como un commodity. Cuando entra como un commodity, baja en un puerto, alguien abre ese contenedor, saca la carne y aplica simplemente estándares donde para clasificar esa carne y darle una nota. Acá ustedes ven, Estados Unidos tiene 4 categorías consideradas de consumo: Premium, Choice, Select, Standard. El Premium no vale la pena hablarlo porque es el 3% o el 2% de las carnes de Estados Unidos es considerada Premium. El Choice es la gran mayoría, el Select ya es una carne de segunda y el Standard es casi manufactura. Para abajo hay 4 categorías más que se consideran no son de consumo, hay que procesarlas para consumirlas. Cuando la carne para entrar en cada categoría, básicamente lo que importa es el color de la grasa, el tamaño de los cortes y la cantidad de grasa intramuscular que tienen los cortes. Cuando la carne se produce con pasto, es muy poca la grasa que se puede producir adentro, esto es típico del grano, y entonces ustedes ven que nuestras carnes caen en la categoría tercera, bien a ser, porque Premium, Choice, Select, mientras que la mayoría de las carnes a grano caen en la segunda categoría para Estados Unidos. Eso hace una gigantesca diferencia de precio. La diferencia de precio es aproximadamente un 60%. El valor entre la carne Choice americana y la que Uruguay exporta es aproximadamente un 60% más baja en un caso. La carne uruguaya, entonces, hasta aquí, 2 conclusiones muy fáciles. La carne uruguaya es vendida en el mundo en general y en Estados Unidos en particular sin otro agregado de valor, que no es poco, ¿no? Pero sin otro agregado de valor que no sea la seriedad comercial de las empresas y el país, así como por su condición sanitaria. Y después no existe el menor contacto con el consumidor de carne en los países importadores. Eso creo que quedó bastante demostrado en estas transparencias. Ese es el punto de partida. El mercado de la carne vacuna, la ficha técnica, digamos, es muy conocido, se ha estudiado muchísimo, todas las empresas de marketing tienen clarísimo dentro de Estados Unidos cómo funciona. Números que a nosotros no nos importan, pero que no nos resuelven el problema al que nos enfrentamos cuando empezamos con esto, que era vender una cosa distinta a la que ellos consumen. Pero ellos, para tener los tips, digamos, consumen 30 kilos de carne vacuna por cabeza por año, nosotros consumimos 60, para que tengan más o menos una idea. Tiene una baja elasticidad cantidad-precio, es decir, cuando el precio sube, es muy poco lo que el consumo baja de la carne, comparado con otros productos. El cerdo y el pollo lo sustituyen muy poco, muy mal, es decir, nadie pasa a comer cerdo o pollo porque haya subido la carne, son como estancos y aislados. Tiene una asociación prácticamente positiva, esto es en todo el mundo, con el ingreso de la gente. Cuanto más plata tengo, más carne de vacuna como, y está asociado en Estados Unidos en particular muy negativamente con los accidentes sanitarios, que va a ser un tema central en esta charla, como la vaca loca, Escherichia coli y Salmonella. Y está asociado también negativamente con el trabajo de la mujer fuera de la casa por la incomodidad de ponerse a cocinar a la vuelta del trabajo en ese caso. Esa es la ficha técnica. Sí, entonces tenemos ese gran mercado que es Estados Unidos y tenemos algo que estamos vendiéndolo como commodity en la lógica, valga la redundancia, de la industria frigorífica. ¿Cómo hacemos para agregar valor? Y cuando hablamos de agregar valor en la carne,
se nos vienen 450 cosas y en general no todas ciertas. Una cosa, se nos vienen procesamientos a la cabeza, vamos a procesarla, enlatarla, por ejemplo, ¿no? Vamos a enlatarla y darle valor. Bueno, esta lata vale mucho más que la carne que tiene dentro, y es una carne conserva que no agrega el menor valor a una faena. Cocinarla, es otro que le pones una zanahoria al lado, es increíble el valor que le han agregado, no dejan irse la carne así sola, la cocinan. Bueno, esto va en latas al Congo para las tropas que Uruguay manda para allá, y a los peores precios eso va mezclado con soja, en parte es soja y parte es carne. Así que eso que muchos tenemos en la cabeza no es valor. La otra, y el Uruguay lo ha pensado, lo está pensando, es, ¿y si nos parecemos? Ya que cuando entramos cuando entramos a Estados Unidos sacamos tan malas notas en la clasificación de carne, ¿no valdrá la pena parecerse? ¿No valdrá la pena producir como ellos producen y tratar de obtener los precios que ellos tienen? Bueno, allí hay que saber que entonces, si vamos a producir a corral, que es el sistema americano por excelencia, hay que olvidarse de estas razas tan rústicas que crecen entre las malezas y empezar a pensar en razas carniceras de verdad, digamos. En esa foto, por ejemplo, un blond de Aquitaine francés, para mostrar lo que es producir carne con una red, ¿no? Esto es como decía Olmedo, ¿no? Si vamos a hacerlo en serio, ¿no? Si vamos a tener feedlot, vamos a hacerlo en serio. Si vamos a tratar de parecernos para mejorar los precios, tenemos que ir al corral, pero no podemos darnos el lujo de dar una comida del valor que tiene adentro de esos comederos y sin utilizar la tecnología que existe hoy. Hormonas, básicamente, que mejoran un 20 o un 30% la conversión del grano en carne, y antibióticos, que se vuelve una consecuencia de las montoneras de los animales. Los animales alimentados con grano y amontonados están al borde de estar enfermos, y el antibiótico es la consecuencia de mantenerlos vivos en esa situación límite, ya que ellos no están aptos para producir con granos. Y finalmente la que elegimos nosotros es diferenciarnos. La primera vez que fuimos a Estados Unidos, yo no conocía a Estados Unidos, no conocía la carne, y fui al supermercado a ver cuál era lo más caro que había, y eran estas cosas, ¿no? Carne que parece mortadela, prácticamente, la grasa que tiene, y valía una fortuna, y dije, ¡pah! Lo que yo traigo acá en la caja no tiene absolutamente nada que ver. Es para nosotros una maravilla, pero no tiene nada que ver con esto. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hacer? Es decir, aquello de los zapatos, ¿no? En un país que nadie usaba zapatos, entonces ¿la oportunidad cuál es? ¿Traer algo distinto es un problema o traer algo distinto es una solución? Bueno, entonces renunciamos a producir esta carne y volvemos al supermercado que venden ustedes todos los días, que es roja y la grasa está afuera, ¿no? Que es chiquita en vez de ser grande. Renunciamos a 1,4 kg de ganancia diaria por día con grano y pasamos a producir a cielo abierto con los animales caminando por ahí. ¿Ah? Renunciamos a eso. Seguimos con lo nuestro, ¿no? Acá no hay ninguna innovación. Renunciamos a darle 100% de su comida como grano y seguimos con lo más viejo que tenemos en este país, que es el pasto, que está desde antes de su descubrimiento. Entonces, la decisión fue diferenciarnos, ser distintos, venderles una cosa diferente, y lo que le vamos a vender a los americanos es una historia. Le vamos a contar una historia que suena muy romántico, que la persona de la agencia de marketing, cuando yo llegué la primera vez a Estados Unidos y veía estas diferencias en la carne, y él con toda convicción me decía, vamos a vender una historia. Y yo decía, ¿estás seguro vamos a vender una historia? Me parece una cosa tan difícil de una historia. Y entonces me hizo la anécdota de un viñedo que era en California, muy, muy famoso, muy conocido, que en una zafra, 2 o 3 días antes de comenzar la vendimia, viene un viento, no sé qué, se le cae prácticamente todos los racimos
al suelo. Y entonces ese vino, el pueblito que vivía cerca de la bodega, se puso las pilas, todo el mundo fue a ayudar, levantaron las uvas en 2 o 3 días, y el vino salió pésimo, ¿no? Salió muy malo y se vendió al doble de precio de lo que se venía vendiendo todos los años, porque había una historia atrás de esa botella que la gente quería apoyar. Ese fue el ejemplo que me puse cuando yo dije, ¿estás seguro de esto de que tengo una historia? ¿Andará con esta carne que yo vengo? ¿Y por qué elegimos esto? Bueno, por muchas razones. Primero, lo que estamos vendiendo es lo que hacemos. Acá no hay que hacer cursos. Acá está César Mautone, no nos vamos a hacer un curso a César Mautone de cómo se produce carne a pasto. No precisamos. Todos los demás productores que están acá tampoco precisan un curso. Es lo que hacemos, es lo que sabemos hacer. Tenemos escala. La primera vez que nos fuimos, la típica pregunta uruguaya, y si te dicen que sí, ¿y qué haces? Si te dicen que sí, le podés decir que sos el país que en este tipo de producción tiene la mayor escala del mundo. Van a ver ustedes quiénes pueden producir esto que nosotros producimos ahora en una comparación cuando analicemos los competidores. Tenemos por vivir en el Uruguay, la prohibición de uso de hormonas desde 1984 y un análisis en todas las reses que se faenan. Así que, con decir que sos uruguayo, estás diciendo que estás libre de hormonas. No es poca cosa, digamos, por el efecto país. Por vivir en Uruguay es seguro que es libre de hormonas, porque están prohibidas. Y eso generó muchas discusiones hasta el día de hoy. Pero acá, en Uruguay, están prohibidas. Y esta es una noticia del otro día. 5 jugadores, los que son de Nacional, que están mirando todo tipo de campeonatos, por ejemplo la Copa América, se habrán enterado de que 5 jugadores de la selección mexicana dieron positivo el doping por hormonas. Y el problema de las hormonas surgió de una comida de carne de estos 5 jugadores. La misma hormona del feedlot la tienen los jugadores, son anabolizantes y están prohibidos en el deporte. Así que, digamos, no estoy hablando de cosas teóricas, ¿no? Ellos se quedaron sin golero, por ejemplo, ¿no? Está muy bueno, lástima no estar en el grupo nuestro. Tenemos trazabilidad desde 1974 por grupo. Yo quise invitar a José Sosa Díaz para hacerle el homenaje a este funcionario, para mí ejemplar. Tenemos trazabilidad de 1974, se sabe desde 1974 en Uruguay, cuando se faena, de dónde salió toda esa historia, se sabe desde 1974 en Uruguay. Son más de 35 años haciéndolo. Por lo tanto, ¿qué me van a hablar de amor? Y en una consultoría que INAC hizo para asesorarse sobre el mercado de Estados Unidos, acá esta frase yo la saqué porque me pareció muy buena. Uruguay tiene un sistema de producción particular que es el que lo diferencia frente al consumidor. El consumidor de Estados Unidos no quiere que en Uruguay se emule el sistema de producción local, que busca eficiencia económica. La eficiencia con la que producen la carne no es un valor para el consumidor. Esto en Facultad de Agronomía es una bomba. Enterarte de que la eficiencia económica con la que producís la carne les importa un comino. No les importa nada. Y después lo que se hace es absolutamente lógico. Entonces no sé si hay que producir más kilos de ternero o si hay que pensar cómo hacemos que esos kilos de ternero valgan el doble o el triple de lo que valen hoy. Por ser carne de pasturas, nosotros tenemos, por estar en Uruguay, tenemos una cantidad de cosas. Por ser carne de pasto, y ya está claro, no es 100% pasto, vamos a poner, por eso el eslogan el eslogan es Free Range Beef, que quiere decir animal criado a cielo abierto, y no es Grass Fed Beef, que podría ser 100% a pasto. No lo hacemos porque no es lógico, porque no tendríamos proveedores, digamos. La suplementación se ha vuelto una norma en el Uruguay. Entonces lo que estamos diciendo es
Estos animales no conocen un feedlot. Entonces, por vivir en Uruguay sabemos que no hay hormonas, por vivir en Uruguay sabemos que hay trazabilidad, por vivir en Uruguay sabemos de la seriedad de nuestras empresas exportadoras. Por ser a pastura, sabemos otra cantidad de cosas que a los americanos les interesa enormemente el día de hoy. Que son estos 4 puntos. Que no vamos a usar antibióticos, no porque no estén prohibidos, pero no tiene menor sentido cuando tenés animales caminando y comiendo pasto por ahí. Este es un problema de los animales que están al borde de la acidosis comiendo una dieta de grano prácticamente sin fibra. No vamos a tener Escherichia coli, van a ver que en esta charla vayan acostumbrándose a este nombre, o 157H7 se ha vuelto el fiel de la balanza, me parece, en las carnes premium versus el resto. Este nombre. Por estar en Uruguay y a pasto, es absolutamente imposible tener problemas de vaca loca. En Uruguay está prohibida la harina de carne desde el año 1990. Y además, los animales que comen pasto no tienen cómo acceder a harina de carne. Y por estar en Uruguay y a pasto, es que tenemos bienestar animal, que Blasina decía el otro día, si los animales hablaran, pudieran votar y le dijeran cuál es el lugar más feliz para vivir en el mundo, dirían todos Uruguay. Estoy seguro que dirían Uruguay. Entonces vamos a esos puntos. La Escherichia coli. Es una nota en el New York Times, que salió ya en el 2009, en octubre del 2009. La escribió este señor Michael Moss, y es una profesora. Alicia nos mandó con preocupación la noticia de esta nota, porque en la nota dice que era una mezcla de carnes de Uruguay y de otros 2 procedimientos, 2 carnes americanas más una uruguaya. Se llama la hamburguesa que arruinó mi vida, o que modificó mi vida. Se llama Stephanie Smith, y le hacen toda la historia, ¿no? Profesora, 24 años, profesora de danza de niños, una cosa muy emotiva, de alguien que quedó en coma durante 3 meses por consumir una hamburguesa de Cargill, consumir la jugosa, agarrar Escherichia coli, que provoca acá tenemos al doctor Javier García, que nos puede explicar después bien esa diarrea sangrienta que se llama de la Escherichia coli. Y allí esta historia de cómo esta mujer por la seguridad alimentaria le cambió la vida. Puede ser una nota nomás del New York Times. Lo que les quiero decir que esta nota le valió a Michael Moss el premio Pulitzer, es decir, el premio a la mejor historia periodística publicada en el diario. Es decir, que la importancia y lo que lo tienen en la cabeza los americanos a este tema es impresionante. Este tipo de fotos que salen en el diario de gente afectada por la misma Escherichia que ahora estamos viendo en Europa con los pepinos. Esta identifican la fuente de la bacteria. Fíjense qué lección que nos da esto. Alemania está con un problema grave sin saber, termina sabiendo de que la Escherichia sale de los brotes de soja y de alfalfa, producidos orgánicamente. La etiqueta es orgánico, porque como no usan fertilizante, usan bosta. Y como la Escherichia coli está en la bosta, esos productos vegetales terminan teniendo Escherichia coli. Entonces, no se puede ser quinta columna, no se puede ser orgánico en Europa, o no se puede ser orgánico en Estados Unidos. A mí me parece que tenés que tener un país que te ayude, que te combine y que te proteja. Y así, entonces, lo orgánico de Estados Unidos hace un daño, de Europa, y le está haciendo en este caso un daño brutal a los que están cuidando su salud. En vaca loca, que parecía el gran problema en el 2004, bueno, hoy se apagó un poco eso, pero Uruguay es uno de los mejores 4 países del mundo, y lo reconoce la BIE, y ahí está el diploma. En bienestar animal, quiero que vean lo que o la propaganda, son lo que ellos ven en la televisión, para que tengan una idea de lo que
choca. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no too very, very mad world. Mad world. Ahí ven muchos terneros solando. Una carne que ustedes van a ver en el menú en un restaurante de Estados Unidos, se llama Bill, B corta E-A-L. Y son los terneros solando machos que los crían, como los productores de leche antes los mataban. Hay un sistema de cría, pero es absolutamente con los animales inmovilizados. ¿A qué lugar? Sí. Con los animales inmovilizados prácticamente, que no conocen proteínas, y es un desastre desde el punto de vista de bienestar animal. Bueno, esas cosas pegan mucho, son videos vistos 7, 10 o 15 millones de veces, y bueno, eso era cuando yo veo estas cosas, digo, y recuerdo que en algún congreso hemos recibido norteamericanos que han dado charlas de bienestar animal, me ha parecido una ironía muy grande, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar esos rebencazos de todavía y esas jineteadas. Bueno, cuando tomamos la decisión, vamos a ir para ese lado. Como decía mi amigo Horacio Mailos, me decía, ¿viste esa gente que te das cuenta enseguida que no tenés talento para los negocios? Dice, yo en el 71, me paré arriba de Punta Ballenas y dije, Punta del Este va a crecer para allá, y señalé hacia Montevideo. Bueno, cuando nosotros, con nuestro olfato de los negocios, dijimos, la carne va para allá, teníamos que, antes de esta reunión, juntar una serie de respuestas, que si no las tuviéramos resueltas, serían las preguntas que ustedes seguramente harían al terminar esta exposición. Primero, y la más importante, ¿alguien te la va a pagar? Está muy bueno esto, muy bueno el bienestar, pero ¿alguien te piensa pagar? Porque si pagan no hay problema. Segundo, si vas a hacer una historia, si vas a vender carne a pasto, si vas a vender carne a grano, las carnes a grano son todas iguales, son todas buenas, desde el punto de vista de la terneza, de la grasa. Las carnes a pasto, ustedes saben, dependiendo si compran en La Paloma de Durazno, o compran en José Ignacio, o compran en algún otro lado, que pueden tener cualquier experiencia de carne en este país. Entonces, tener consistencia, que la carne siempre sea buena, que siempre sea igual, en Uruguay, en pasto, implica una marca. La única marca que conocemos acá es el Novillo Alegre. Bueno, hay que tener una marca que sepamos que siempre compramos y siempre es bueno y siempre es lo mismo. Porque estamos vendiendo una historia y porque a pasto puede pasar cualquier cosa. La marca se hacía imprescindible. Saber si el producto les gusta. Tiene que ser distinto, dijimos. Vamos a diferenciarnos, no a parecernos. ¿Pero les gusta? ¿Hay alguien que les gusta y lo paga? Tenemos que demostrar esa historia. No son giles. Tenemos que demostrar que somos capaces de contar la historia y que la historia existe. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento en Baltimore, nunca le pusimos énfasis a esto era carne en Uruguay, porque no nos importaba demasiado eso, a ellos tampoco. Y entonces le hacíamos toda la historia, que era pasto y criado a campo y que no conocía feedlot y todo lo demás. Y después le decía, pero somos de Uruguay, y ahí le parecía que esa barbarie era posible en Uruguay. Lo terminaba de convencer cuando decía, nosotros vivimos en Uruguay, un país que ellos no sabían ni dónde quedaba, pero suponían que era posible, así que estas cosas se hicieran tan lejos de ellos, ¿no? Y traerles resuelto todo este problemilla, ¿no?
¿Quién va a distribuir allá? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, y aquí un poco empieza la historia con Inside Out. ¿Existen nichos que pagan esa historia? Se contrata Inside Out Communication, pero en realidad la historia es que ellos entran en contacto con nosotros porque la iniciativa original es de ellos. Y se confirman en ese trabajo de entrevistas, se hicieron muchísimas entrevistas a restaurantes, a chefs, a dueños de carnicerías, a compradores de carne de supermercados naturales, y todos dicen que sí, que realmente estaría bueno, en 2004. Pero que ponerle una marca, si es bueno, habría que probarlo primero, ¿no? Porque ahí en la primera vez no llegamos a buscar. Y se define el público objetivo. El público objetivo son básicamente gente de mucho dinero, de la costa este o oeste. Esto no se puede vender en el centro de Estados Unidos. Donde, como decía, me acuerdo Alicia en sus primeros tiempos, por lo menos veas un Volvo, algún auto importado, es decir, alguien que no sea tan nacionalista que esté dispuesto a probar otra cosa, ¿verdad? Donde aunque sea un Volvo. Muchas veces este público es mujeres, porque nuestra carne es muy magra y es muy chiquita, y no tiene la mujer, como muchos americanos nacionalistas, el objetivo de tapar el plato con la chuleta, y si no lo tapa se achica el plato, pero el plato no se puede ver. Eso no pasa en las mujeres. Y un público muy exigente. Para nuestro caso, nadie quiere comer la carne como un remedio. Nadie está dispuesto a... Si pueden contribuir con la naturaleza, con el bienestar animal, con la ecología, es fantástico. Pero además tiene que ser muy tierna, muy sabrosa y ser una satisfacción comer. Así que tiene que ser todo. Bueno, bonito y caro. Al crear en la marca, la empresa Inside Out hizo toda una investigación, sale un logo, sale un nombre y un eslogan. Esto, créannos, no lo votamos nosotros, esto lo decidieron los americanos encuestados y por eso es del terruño Free Range Beef y con ese logo. Se hace toda la folletería para los chefs, para las carnicerías y para los comercios que la iban a vender con contenidos acordes y diferentes. Se define para los pequeños almacenes una heladerita con nuestro producto, para que fuera exclusivo, no para un supermercado, para un pequeño autoservicio. Se hacen los análisis que se requieren en Estados Unidos de la composición y se toman fotografías de los cortes y de su preparación, fotografías profesionales. Se hace toda la parte de merchandising, servilletas, en fin. Y bueno, y la marca quedó hecha, por lo menos en sus fichas técnicas, ¿verdad? Teníamos todo aquello, nosotros llevamos la carne fue un éxito con los distribuidores. Acá estamos recorriendo restaurantes con muestras, que llevamos 3 muestras de 500 kilos cada una, y fue un éxito absoluto con los distribuidores, con los restaurantes, con los chefs y con todo el mundo. Y por eso ellos dijeron, bueno, vayan, pongan un nombre y vuelvan. Y pusimos el nombre y todavía no hemos vuelto. No somos nosotros mismos en Baltimore, donde le dimos de comer a 2.000 personas, a probar. Estos son todos, acá no entra el público general, todos los que entran tienen algún lugar que vende carne, ¿verdad? Y son 2.000 porque guardábamos los palitos, no los usábamos 2 veces con lo que pinchaba, y después lo contamos. Teníamos una tecnología brutal. Bueno, una trazabilidad, ¿no? Hombre, que en aquella época funcionaba, había que explicarlo un poco. Que eso funcione hoy es una cosa para ellos fundamental. Sobre todo, hay palabras que Escherichia coli, outbreak, que quiere decir foco, digamos, epidemia, recall, que es recoger todo lo que aparece con Escherichia coli, que cuesta una fortuna, recoger toda esa carne picada. Todas esas palabras han hecho que trazabilidad aparezca
sobre todo para los distribuidores que quieren saber rápidamente si hay un accidente, a dónde ir para atrás. Pero hoy en el público también estaba, como vamos a ver. Así que esto que lo teníamos pronto a señales, funcionó. Bueno, en lo que era la logística y la distribución, vino estrictamente, digamos, el proyecto. Se vieron los cortes que se iban a utilizar, se hizo un plan de los cortes, como estos, y así no era. Vimos que en Uruguay no había maquinaria para envasar con un nivel más importante que el que estábamos usando, y entonces, después de haber hecho ciertas investigaciones en Estados Unidos sobre distintos envases, llegamos a la conclusión de que uno de estos era el más importante, y entonces en este proyecto se piensa comprar esta máquina para hacer ese envasado. También se decide que se va a porcionar los cortes esos, porque se van a vender muy caros y entonces es más probable venderlos siendo pocos. Segundo, porque las personas en Estados Unidos, como acá, viven muchas veces solos y un corte entero es demasiado. Y tercero, porque no hay vinos buenísimos de Tamaulipas a 10 litros, ¿no? Bueno, no hay carnes espectaculares que pesen 18 kilos. No hay. Y esto es lo mismo. Esto es entonces la primera línea de negocios va a ser entonces lo que llamamos el ramp and loin. Es decir, los dos bifes, bife angosto y bife ancho, el entrecot, o la costilla redonda o la costilla con lomo, o para los que lo ven con hueso, serían esas dos, el cuadril y el lomo. Ese es el ramp and loin, el que se va a Europa, el que se va como Hilton, y el que vamos a usar nosotros, que lo vamos a cortar y envasar en porciones. Acá es un esquema de lo que vamos a hacer con una unidad. Vamos a usar vaquillonas, esa es una definición. Descubrimos de que la terneza es nuestra debilidad. Tenemos una carne infinitamente superior a ellos en cuanto a sabor, es el fuerte nuestro. Si está bien hecha, tenemos unas enormes ventajas en jugosidad, pero la terneza es el punto en el que hay que maximizar. Entonces, en ese sentido, usamos vaquillonas, que tienen un punto más de terneza que el novillo. Se usa entre la faena y el desosado, por obligación de Estados Unidos, hay 36 horas, y en esas 36 horas antes del desosado, la carne se madura y se enternece, igual que cuando carneaban oveja y la ponían en la carnicera. Entonces, esto es una cosa que en Uruguay ustedes no pueden comer, nunca van a comer en Uruguay animales que tengan 36 horas de frío. Los van a tener que comer siempre carne uruguaya esa en el exterior, porque nadie se toma este lujo de tener 36 horas ocupada una cámara con el costo que tiene. Así que allí hay una cosa que ustedes ni siquiera conocen si no lo comen afuera. Ahí al otro día se porciona, y acá empezaría el día 1 de vida de los envases de esas carnes. Se embarca una vez por semana, que se genera los miércoles. Esto va en avión. ¿Por qué? Porque cuando cortás una carne, la vida útil baja de 100 días a 45, y si mandamos en un barco que demora 25 días en ir, llegamos con muy pocos días para venderla. Entonces, va por avión en contenedores de 1000 kilos, que son de Pumaplast, y en Estados Unidos empieza a venderse aproximadamente a las 2 semanas, como el día de venta 1, y acá terminaría la vida útil del corte. Esta es la forma que tenemos de vender estos cortes. Entre la faena y el que embarcamos pasan 10 días, la vida útil son 45, los días efectivos para vender 35, y los kilos que producimos acá 3.000. 3 contenedores aéreos. En el otro plan de negocios hemos, creo, revolucionado el tema de la carne picada. Uruguay no puede exportar carne picada porque, como es un país que vacuna contra aftosa, y la aftosa está en los huesos, en la carne picada no se puede distinguir si hay huesos o no hay huesos. Entonces está prohibida la exportación de carne picada a los países muy exigentes. Entonces, hay que llevar la carne y picarla en Estados Unidos. Acá lo que hemos, con lo que ustedes vieron de Escherichia coli y el pánico que hay con la carne picada,
es el producto que nosotros pensamos sea la estrella de este negocio. En la faena, en los mismos animales nuestros, le vamos a sacar todo el delantero, le sacamos el hueso, va en un solo corte y llega a Estados Unidos y se pica, se envasa y se vende. Eso va a hacer que tengamos trazabilidad en la carne picada, lo cual parecía imposible hace unos años. Esto sí, congelado, va por barco y es absolutamente diferente. Esto no lo voy a hacer. El socio estratégico que había que buscar es el frigorífico Casablanca. Conexión Ganadera estuvo muchos años cultivando una relación con el frigorífico Casablanca, enviándole muchísimo ganado para ser para ellos un cliente muy importante. Con ese capital que tenemos frente al frigorífico Casablanca, es que estamos combatiendo una debilidad que podemos tener, que es no tener un frigorífico propio. Esa fidelidad que tiene el frigorífico es la recíproca a nuestra provisión de ganado durante todos estos años. Y allí entonces se va a poner la máquina, allí se va a hacer los porcionados y allí se van a envasar y desde allí se va a exportar la carne. ¿Quiénes tenemos como competidores para este negocio? Porque eso es importante. Y esa es la zona del mundo en la que puede aparecer competidores. Es decir, acá, bueno, tiene que ser un lugar en el que exista posibilidades de criar animales al aire libre el año redondo, el año entero. Eso es imprescindible. Entonces, solo ocurre allí. ¿Y allí quién entra? Nueva Zelanda, que produce mucho más lechería, por lo tanto es carne de holando, no es competidor. Australia, que produce sí mucha carne, pero prácticamente toda feedlot. Sudáfrica, que tiene un problema de razas que no compite, es decir, con razas equinas es muy difícil hacer este proyecto. Acá Argentina, que no puede entrar a Estados Unidos, Chile, que puede entrar pero que tiene básicamente ganado holando, Uruguay y Brasil, que no puede entrar a Estados Unidos. Es decir que está bastante difícil para que aparezca un competidor de afuera del Uruguay. Los competidores van a estar adentro del Uruguay. Y van a ser países donde se vean estas cosas. Esto cuando vino uno de las personas que trabajaba con nosotros en Estados Unidos, de la agencia, estaba asombrado de la cantidad de motos que había en Montevideo. No podía creer. Y después se entendió de que, claro, es lo mismo, por eso es que hay carne a pasto todo el año. Es decir, si podés andar en moto todo el año, podés criar ganado todo el año afuera, ¿no? Esas son imágenes que se ven en los países que pueden competir con nosotros, y estas son imágenes que se ven en países que no pueden competir con nosotros. No hay Dios que engorde esta vaca en ese. Bien. Finalmente, y a modo de resumen, digamos, los clásicos, ¿no? Análisis FODA. En cuanto a amenazas, yo creo que no hay competidores fuera del país de relevancia. La apertura del mercado americano para Brasil y para Estados Unidos es algo que está muy lejano. Yo diría que para Argentina y Brasil está muy lejano. Por lo tanto, nuestros competidores más importantes pueden ser los locales, pero claro, también hay un tema de tiempo. Nosotros hoy les estamos presentando todo el trabajo terminado para arrancar en unos meses, y quien quiera empezar tendrá que empezar de cero como lo hicimos nosotros. Ese tiempo es el que queremos tener por delante de ellos. Nuestra debilidad es no ser dueño de un frigorífico, por eso hemos cultivado esa relación con el frigorífico Casablanca, pero si esto anda bien, esto es fácil de resolver porque te volvés un tan deseable cliente que es fácil tener fidelidad. Pero esta es la debilidad, no tener un frigorífico. La oportunidad es tremenda, porque ha habido una evolución cultural en Estados Unidos, que es de la que va a hablar sobre todo Alicia, que hace que tengamos el producto correcto. Es decir, yo siempre he dicho, si esto no funciona,
es culpa nuestra. La carne es espectacular, la carne cumple y cada vez que entra a la boca de un americano genera un asombro absoluto por su sabor. Te preguntan con qué la adobaste, porque ellos le ponen 2 kilos de adobo de distintos tipos para conseguir lo mismo que nosotros conseguimos con sal. ¿Ah? Así que hay una oportunidad, que son las carnes más caras de Estados Unidos, la vieja nuestra vaquillona especial, recuerden por qué se carneaban vaquillonas en la estancia. No eran idiotas en las yerras, era el mejor bicho. Bueno, esa vaquillona es la carne premium más cara en Uruguay, en Estados Unidos en este momento. Y la fortaleza yo creo que es la cadena. Cuando Conexión Ganadera nació, nunca fue nuestro objetivo, terminar en esto de las inversiones y una comisión para eso. No. Nosotros con Gustavo nos planteamos la necesidad de controlar ganado. Es decir, no teníamos dinero como para tener 60.000 reses, pero si le ofrecíamos a gente una oportunidad en la que él pudiera ganar dinero y a nosotros nos permitiera controlarlo, íbamos a tener como si fueran nuestros las 60.000 reses. Y eso es lo que Conexión Ganadera hizo en estos 10 años. Tener 60.000 reses como si fueran nuestras, que no lo son, pero decidimos todo sobre ellas. Y con eso nos hace, entre los exportadores, entre nuestros competidores, la diferencia entre ellos y nosotros va a ser de que nosotros sí nos extrañan si nos vamos de Estados Unidos, porque nosotros sí avanzamos en conocer al consumidor final. El otro competidor, que es el importador de Estados Unidos, nosotros tenemos sobre él la ventaja de que controlamos el proceso de producción en Uruguay. Es decir, frente a otro importador que importa lo que le venden, nosotros vamos a importar esos animales con historia certificada porque los producimos nosotros. Es decir, que de los dos lados, tener el puente entre ambas orillas es imprescindible. Y esa es nuestra fortaleza. Ahí estamos en Baltimore cuando lo hicimos. Yo hice la cocción de todas las carnes que se dieron de comer, porque habíamos gastado tanto y habíamos hecho un esfuerzo tan grande que no podía permitir que me la quemaran el día que se la íbamos a dar de probar a nuestros consumidores. Y en eso yo creo que está el resumen de nuestras ventajas. Un amigo para esta charla me preparó una película que no pude usar, pero que con la que quiero terminar como ejemplo. Y en la película Corazón Valiente, si ustedes la vieron, recordarán que Mel Gibson lucha contra Inglaterra como escocés y gana una serie de batallas y lo tiene absolutamente impensable para Escocia. Y bueno, están en pleno festejos de esas batallas ganadas y todo el mundo pensando de que ahora sí iban a sentarse con Inglaterra a negociar en otras condiciones porque le han metido un par de goles en las batallas estas. Y entonces cuando le preguntan a Mel Gibson qué es lo que vamos a hacer, él dijo, vamos a invadir Inglaterra. Es decir, yo creo que en vez de sentarnos a negociar hay que invadir Estados Unidos y estamos en las mejores condiciones para eso. Gracias.